Vengo a nombre de mi grupo parlamentario, en la misma tribuna que ocupó Miguel Estrada Iturbide, en la misma tribuna que ocupó Manuel Herrera y Lazo, para decirnos a todos que la Constitución, toda Constitución, es bandera de revolución contra el absolutismo del poder público. Las reformas a la ley de amparo siempre fueron para ampliar los derechos, para proteger a los ciudadanos, pero cuando llegó Morena, empezó una cadena de acciones en detrimento de los derechos humanos y en detrimento del juicio de amparo. Primero, la reforma judicial, de la que se ha hablado tanto y que le quitó la independencia al Poder Judicial y terminó con el equilibrio de los poderes. Después, el 14 de junio del 24, se publicó una reforma en donde se eliminaban los efectos generales de la suspensión. Luego vino la declaratoria de la Corte, en donde no quita del orden jurídico una ley que es inconstitucional. Y rematan con esta iniciativa que tiene como único fin proteger a la autoridad. Ya nos ha dicho Morena ahora, a la autoridad federal no se le toca ni con el pétalo de un derecho humano. La reforma protege a la autoridad. Es, como diría Jesús Silva Herzog Márquez, la segunda oleada del autoritarismo. Claro que votaremos en contra. Votaremos porque nunca votaremos por una reforma que coloca los intereses del grupo en el poder por encima de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Mucho menos lo haremos cuando esta reforma lo que hace es quitarle derechos, oportunidades e instrumentos a los grupos menos desfavorecidos, a los más discriminados. Quítense la careta. Es increíble que alguien desde la supuesta izquierda venga aquí a terminar con la efectividad de la defensa de los derechos sociales. Estamos aquí y votaremos en contra porque se trata esta reforma de negar el amparo a las mayorías desfavorecidas, porque se trata de quitarle a las mamás la posibilidad de reclamar las medicinas para sus hijos, porque este dictamen que votamos en conciencia en contra precisamente le quita derechos y defensas a quienes buscan proteger el medio ambiente, proteger a las comunidades indígenas, proteger a la salud de los que menos tienen. Dos puntos muy importantes: el interés legítimo. Ahí donde hubo amparos incluso para vacunas, para medicinas y tratamientos de niños con cáncer, ahí, con esta ley, con la que tenemos actualmente, incluso jóvenes de la Universidad Veracruzana podrían estar reclamando que le dieron a desastres naturales solo 62 millones de pesos y que eso no alcanza ni para sus universidades ni para sus aulas. Por lo menos en esa ley en la que están quitando, ellos podrían ampararse, pero ahora no, porque han definido el interés legítimo y con eso le quitaron la posibilidad a los jueces de darle contenido al interés legítimo. Los jóvenes podrían haber presentado un amparo, ahora será imposible. Y la otra, la suspensión del acto reclamado, la suspensión que mantiene vivo el amparo, la suspensión que mantiene vivo el proceso para que te protejan los derechos humanos, hoy Morena lo quita a base de puras fracciones y puras causales. Y hay una joya, porque además de hablar de interés social y de orden público como estaba antes, ahora metieron interés público. Y vayan a ver la joya. En la exposición de motivos de la iniciativa dice: el interés público atañe al interés de la administración. Vaya joya, el amparo mirando a la autoridad, a la autoridad administrativa y protegiéndola. Y además, en esas mismas causales en donde ya no dejan la suspensión, pasaría, por ejemplo, que una escuela de primaria llegara a la SEP y hasta por error
la suspendiera. Los niños afuera de la calle, afuera a la calle, sin educación, sin las escuelas, mientras se decide un juicio de amparo de 2 o 3 años. Imagínense también lo que significa para la micro, pequeña y mediana empresa que no haya suspensión del acto reclamado frente a decisiones de la autoridad. Eso solo va a generar más corrupción y menos defensa. Dicen ustedes que el espíritu de la ley es evitar que haya dilación o que haya despachos careros, bien que los contratan, bien que les dan puestos, bien que acuerdan con los bisacheros del derecho todo el tiempo. Y les digo de una vez, la ley de amparo no es para eso. La ley de amparo es para proteger al ciudadano de los abusos de la autoridad. Con todo esto, ¿vivirá el amparo? Sí, sí vivirá, porque allá hay abogadas de Baja California que están dando un posicionamiento. Sí vivirá, porque hubo jóvenes que salieron a las calles a defender el Poder Judicial. Sí vivirá, porque lo vi en los ojos y en los discursos de cada posicionamiento de la audiencia pública que les dieron una cátedra de derecho y que les demostró que con sus litigios, en cada litigio, van a volver a regresar el amparo a nuestro país. Vivirá a pesar de Morena. Y por supuesto votaremos en contra este disparate en perjuicio de la patria. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Por supuesto que el llevar un mal gobierno se paga y por eso es que perdieron el año pasado. Es por eso que los mandamos al basurero de la historia, al PRI y al PAN. Y quiero decirles que si hubiera un premio en la Cámara de Diputados a la mejor actuación, sin duda sería para la oposición, porque son expertos en el drama y en la simulación. Vienen aquí a decir una verborrea tremenda que quiero definir qué es verborrea. Y es el exceso de palabras que carecen de coherencia y claridad. Y esta definición viste de cuerpo completo a la oposición. Y les voy a decir por qué. Vienen aquí y señalan que es importante escuchar a la sociedad civil, a los abogados, a los académicos, a las barras, pero los 3 días que se llevaron las audiencias públicas, la gran mayoría de sus partidos ni siquiera estuvo aquí. Dicen en esta tribuna que les preocupa que el amparo durante a lo largo de la historia ha sido tergiversado y mal utilizado, pero no hemos escuchado aquí y señalo una sola propuesta por parte de ustedes para perfeccionar esta reforma. Vienen y señalan que les preocupa que la reforma que el día de hoy discutimos limite el acceso del amparo y violente los derechos de las personas. Pero eso no decían cuando el juicio de amparo beneficiaba a quienes están en sus partidos. Y un claro ejemplo de ello es los amparos que ha promovido el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, en donde es señalado como líder de esta organización su presidente de Acción Nacional, Jorge Romero. Ahí sí no dicen nada, ahí se mantienen callados. Y si nos vamos a la historia, compañeras y compañeros, el juicio de amparo se ha tergiversado de tal manera desde hace años. Tal es el ejemplo que cuando gobernó Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl Salinas de Gortari promovió más de 20 amparos para evadir la justicia. El amparo lo han utilizado como un manto protector de la impunidad y la corrupción. Y esos 20 amparos donde le daban la suspensión evitó por un largo tiempo que pisara la cárcel. Y después, aún habiendo pruebas de peculado, enriquecimiento ilícito, donde se le comprobaron cuentas en Suiza y propiedades que no pudo comprobar, ¿qué creen? Sus aliados del Poder Judicial lo exoneraron de toda responsabilidad. Hoy vienen aquí y defienden no al pueblo de México, no defienden a las y los ciudadanos, defienden a sus cuates,
a sus amigos, como es Salinas Pliego, al que desde aquí, la máxima tribuna del país, le venimos a decir: ya pague, señor, tantita vergüenza, por lo menos tantito 10 de mayo. Ya debe 74,000 millones de pesos por evasión fiscal el señor y no se digna dar la cara. Se dice un perseguido por la autoridad, por los gobiernos de Morena, así como lo hace su senador canalla Canallín, que dice que es un perseguido político cuando en realidad es un prófugo de la justicia, al cual le dieron el fuero con una plurinominal en el Senado de la República. Así que, compañeras y compañeros, no finjan que les preocupa. Al pueblo de México les decimos que el amparo se fortalece, que el amparo se robustece para que este tipo de chicanadas políticas, para que este tipo disque de estrategias jurídicas no sean utilizados para malversar el juicio del amparo. Porque si hoy viviera Otero, si hoy vivieran los creadores del amparo, se volverían a morir por ver cómo personajes como los que están en las filas de la oposición han cambiado la esencia, el origen del amparo, que es la protección de los derechos de las y los mexicanos. Desde aquí, el grupo parlamentario de Morena señalamos que vamos a cuidar y a proteger siempre el bienestar de las y los mexicanos, que no les vamos a fallar, que vamos a dar todo porque el derecho, las leyes y lo que salga siempre de esta Cámara de Diputados sea a favor del pueblo de México, porque que quede claro aquí y ahora, no somos iguales ni seremos iguales a la basura que está del lado derecho de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputada presidente. Bienvenidos al debate del berrinche. Eso es lo que estamos presenciando. En una actitud mezquina, emberrinchada, vienen a decir aquí que son reformas cosméticas. Imagínense ustedes, después de que antes con vehemencia decían que la suspensión era el eje, la columna vertebral del amparo, pues hoy vienen a decir que cambiar una frasecilla como interés público por disposiciones públicas es una cosa secundaria. Y bueno, pues eso nada más habla de la actitud regateadora de la oposición, que además de que esto no solamente tiene mucho fondo jurídico, o lo desconocen o simplemente vienen acá a querer simplemente negar todo y pelear con todo, estar a favor de nada. Esta reserva que presenta el presidente de la comisión no es pequeña. Se cambia el concepto de interés público por el concepto de disposiciones de orden público, y nada más para los que crean que es cosmética, el interés público habla del conjunto de valores afines colectivos que el Estado busca proteger. Por ejemplo, una expropiación de un terreno para construir un hospital es de interés público, pero las disposiciones de orden público son aquellas normas legales imperativas que no pueden ser derogadas por la voluntad de partes porque protegen principios fundamentales. Por ejemplo, un contrato laboral que no se puede deshacer por la voluntad de una de las partes. Ese es el cambio que estamos haciendo. Pero además hay otro que es del artículo 128 que habla de la suspensión. Estamos quitando el numeral quinto que habla de que de ejecutarse el acto de la suspensión solamente se dará si se puedan causar daños de difícil reparación. Y eso evita que se tutele el derecho fundamental por encima del valor de la afectación. O sea, limita el acceso. Por eso la modificación no solamente no es menor, sino que es imperativa, y por eso, haciendo caso a lo que se dijo en las audiencias públicas, hoy estamos haciendo nuestro trabajo. Los diputados de este movimiento no venimos acá a quejarnos, sino escuchando las audiencias públicas venimos y lo planteamos en reserva.
reservas, como es el trabajo de los legisladores, no emberrincharse y a venir a dar discursos vacíos. Eso es lo que hacemos los diputados de la Cuarta Transformación, compañeras y compañeros. Si usted no tiene la capacidad de convertir lo que se hizo durante el fin de semana en reservas, que es el trabajo de todas y de todos nosotros, bueno, no nos culpen de su incompetencia. Hoy lo que se está presentando tiene un gran valor y yo les diría que sí es cierto que para ustedes, porque lo es, el tema de la suspensión es uno de los ejes vertebrales del amparo, pues que voten a favor esta reserva, porque no solamente es necesario para que el acceso al amparo no se cuarte, sino que también es necesario para decir un principio que tiene el amparo, que lo que se tutela es el derecho fundamental de las personas. No se mide en cuánto es la afectación del bien, sino el derecho humano que se está dañando. Así que esta es una reserva de la mayor trascendencia y yo invitaría que si son congruentes en el tema de la suspensión, deberían de aprobarlo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.